Bienvenidos a Enseñanzas Bíblicas, un canal donde exploramos la palabra de Dios en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy llegamos a uno de los capítulos más impactantes de la Biblia, Génesis 3, donde el pecado entra al mundo. Pero antes, escuchemos la advertencia que Dios le dio al hombre en Génesis 2:16, 17. ¿Por qué no hay más personas hablando sobre la advertencia original de Dios en el Edén? Nuestra historia comienza en el Edén, un jardín de perfecta armonía, donde Adán y Eva vivían en estrecha relación con su Creador. Dios les dio todo: aire puro, ríos caudalosos y frutas abundantes. Su única tarea era cuidar la creación y disfrutar de la presencia de Dios. En este paraíso, Dios estableció un límite. Pueden comer de cualquier árbol, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando coman de él, ciertamente morirán. Esto no fue una amenaza, sino una advertencia amorosa, una guía para proteger su inocencia. El mandamiento era una invitación diaria a confiar en la sabiduría de Dios por encima de la suya propia. El árbol representaba una elección: vivir en amorosa dependencia de Dios, o buscar la autonomía y definir el bien y el mal por sí mismos. El futuro de la humanidad descansaba en este sencillo y profundo mandato. Imaginen la paz de esa existencia. Cada día un descubrimiento, cada momento lleno de la presencia de Dios. No eran esclavos, sino hijos amados, libres de elegir. La elección parecía sencilla. ¿Por qué arriesgarlo todo por un bocado de fruta prohibida? Sin embargo, esa pregunta resuena en cada corazón humano. En este mundo perfecto apareció una nueva voz, la serpiente, astuta y engañosa. Se acercó a Eva con una pregunta: ¿de verdad dijo Dios que no deben comer de ningún árbol? La serpiente distorsionó la generosidad de Dios en restricción, sembrando dudas. Eva respondió, aclarando el mandamiento de Dios, pero añadió: no debemos tocarlo, revelando que el mandamiento ya se estaba convirtiendo en una carga. Sintiendo su incertidumbre, la serpiente atacó: no morirán. Dios sabe que sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación no era solo sobre la fruta, sino sobre el poder y la autodeterminación. La serpiente hizo que la desobediencia pareciera iluminación, presentando el límite de Dios como una prisión. Este es el patrón atemporal de la tentación: cuestionar la bondad de Dios, negar su palabra, apelar al orgullo. Eva estaba en una encrucijada. ¿Confiaría en su Creador, o en el susurro que prometía lo que nunca debió ser suyo? Su elección cambiaría todo. Las palabras de la serpiente persistieron, y Eva vio el árbol de nuevo, deseable, hermoso, prometiendo sabiduría. Extendió la mano, tomó la fruta y comió. Luego le dio un poco a Adán, quien también comió. En ese momento, la inocencia se perdió. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos, de repente conscientes de la vergüenza y la vulnerabilidad. El conocimiento que obtuvieron no fue sabiduría divina, sino culpa. Su primer instinto fue cubrirse con hojas de higuera, un intento desesperado de ocultar su quebranto. La dulce comunión con Dios se hizo pedazos. Se escondieron el uno del otro y de Dios, ansiosos y temerosos. El acto fue simple, pero sus consecuencias fueron catastróficas: una declaración de independencia de su Creador. La edad de la inocencia había terminado. El silencio del jardín ahora estaba lleno de miedo. El primer intento de la humanidad para lidiar con el pecado fue esconderse. Pero nada podía deshacer lo que se había hecho. En medio de la oscuridad, Dios le habló una promesa a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Este es el primer evangelio, el protoevangelio, una promesa de que el mal no tendría la última palabra. La serpiente heriría, pero un descendiente de Eva daría un golpe fatal. Esto presagiaba la venida de un Salvador que sufriría, pero que finalmente derrotaría el pecado y la muerte. Adán y Eva dejaron el jardín aferrándose a esta esperanza. Sin ella, la historia sería pura tragedia, pero con esta promesa, se convirtió en una historia de esperanza y redención,
Dios tenía un plan para rescatar a la humanidad desde el principio. La promesa resonaría a través de las generaciones, señalando a Jesucristo, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Incluso en el exilio, la esperanza permaneció. Génesis 3. No es solo historia antigua, es nuestra historia. El dolor, el conflicto y el quebranto que vemos son los ecos de esa primera elección. Las relaciones rotas, el esfuerzo y la muerte nos recuerdan que vivimos al este del Edén. Como Adán y Eva, ocultamos nuestros defectos, culpamos a otros y luchamos con el orgullo y el miedo. Sin embargo, la promesa de esperanza aún permanece. El plan de Dios se desarrolló a través de la historia, culminando en Jesucristo. En la cruz, Jesús permitió que la serpiente le hiriera el talón, sufrió y murió. Pero al tercer día, resucitó, aplastando la cabeza de la serpiente y conquistando el pecado y la muerte. La historia de la Biblia es la historia de Dios cumpliendo su promesa. La esperanza de Génesis 3:15 es la esperanza de toda la humanidad. A través de Cristo, el camino de regreso a Dios está abierto.